Guardas a tus hijos, guardas a tu pueblo, Señor. Bendices, Señor, a aquellos que te alaban. Gracias, Señor, por el grupo de este grupo de hermanos, este grupo, Señor, de hijos tuyos, que nos reunimos en esta mañana, Señor, para exaltarte, para bendecirte, Señor, para alabarte, para darte gloria y honra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Salude por favor allá 3, 4, 5 que estén cerca de usted. Bendígalos en el nombre de Jesús. Amén. Si ya saludó a algunos, puede sentarse por favor. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de bendecir el nombre de nuestro Dios. En esta mañana quiero compartirles un tema que a lo mejor ustedes dicen, este es para la próxima semana, pero es importante que nosotros tengamos el concepto y la orientación bíblica para poder saber en relación a la Navidad y todo esto, porque llegan y luego de repente hermanos que abren por allí sus redes sociales y se encuentran allí con que algunas personas están en contra de la Navidad o satanizan la Navidad. Y vamos a ver la orientación bíblica en relación a esto. El día de ayer estaba platicando con un hermano, estábamos mi esposa y yo platicando con un hermano el que tiene la radio cristiana y que va a empezar ya a actuar o a llevar ya una programación bien en forma a partir de enero. Y estamos platicando porque me invitó para poder estar en uno de esos espacios para dar una plática o para estar dando pláticas por lo menos una vez a la semana. Y le dije, claro que sí, con gusto. Y él me preguntaba acerca de los temas. Decía, ¿qué tema? Y yo le dije, mira, hace tiempo yo tengo el deseo y el anhelo de escribir un libro. Y ya estoy dándole vuelta en relación a todo esto y se los voy a adelantar. Este libro se llama Ni tan tan ni muy muy, o ni muy muy ni tan tan, como usted quiera llamarle, pero yo le llamo así. ¿De qué se trata? Del equilibrio. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver los dos extremos, pero tenemos que buscar el equilibrio en todo. Usted puede darse cuenta que hay personas que se van a un extremo en relación a lo que Jesucristo mencionaba en la palabra del Señor, por ejemplo, con los fariseos. ¿Se acuerdan? Los fariseos eran muy extremistas, legalistas, y aparentemente ellos llevaban la ley, pero siempre se iban al extremo. Incluso Jesucristo les decía, ustedes están mal, porque ustedes les exigen cosas a la gente que ni siquiera ustedes hacen. Se van al extremo de las cosas, como si la gracia de Dios no estuviera actuando en las personas, como si la gente tendría que ganarse el favor de Dios, la salvación en el Señor. Y ahí vemos, ¿no?, el equilibrio que debe de haber. Jesucristo vino a equilibrar las otras cosas, porque hay el otro extremo de decir no hay ningún problema, el extremo del legalismo, y el extremo de no hay problema, ¿no?, de irnos a lo que la vida nos entregue, nos dé. En cuestión de la Navidad hay muchas cosas en las cuales la gente también llega a ser muy legalista, llega a ser muy extremista en pensar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ven cosas, por ejemplo, el hecho de que algunos festejan la Navidad en exceso, con baile, con vino, con borracheras, un montón de cosas que la palabra del Señor desde luego condena, ¿verdad? No está de acuerdo con ello, pero esto lo toman como ya algo, como si fuera la Navidad. Es que la Navidad solamente es eso, son excesos y son regalos, y si es fiesta es la cena, y no hay Jesucristo allí. Depende de quién entonces, que se festeje correctamente, ¿no? Depende de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que rescatar el propósito. Diga conmigo, propósito. Porque todo está en propósitos. Jesucristo vino con un propósito a esta tierra. Yo les decía ya que nos reunimos aquí con creo que fue el jueves, ya que nos reunimos aquí con los que están trabajando en la pesca, les decía el propósito para lo cual vino Jesucristo. Jesucristo lo menciona en el libro de Lucas, donde habla de tres
de tres cosas perdidas y habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo pródigo. Estas tres cosas, y dice que el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Vino, quiere decir nació con un propósito. Entonces ahí es lo que quiero yo que nosotros veamos un poquito. Ciertamente hay muchos que para muchos el tiempo de diciembre, algunos entra con mucha emoción, nostalgia, otros en lujos, regalos, dinero, comida, pero vamos a equilibrarlo. Vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Todavía no me critiquen aquellos Grinch, espérenme tantito, déjenles porque aquellos ya aquí ya algunos a lo mejor ahí que nos están viendo ya están diciendo, no, ya está a favor de la Navidad y la Navidad es del diablo. Y vamos a ver ahorita, espérenme, aguántenme tantito, ¿verdad? Entonces, ¿les parece que oremos? Oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos guíe. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Queremos encomendar en tus manos nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor. Especialmente tu siervo que está aquí, Señor, para exponer tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, el que hables, que pongas palabras en mi boca, pensamientos en mi mente, Señor, sentir tuyo en mi corazón para que yo pueda expresar lo que tú quieres a este pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, para poder ver propósitos necesitamos ver origen y necesitamos ver también que el equilibrio, ya lo mencioné, los dos extremos. Unos no celebran o dicen que es del diablo, ¿verdad? Algunos lo satanizan, no lo aceptan por todo lo que tiene que ver con algunas cosas. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, cuál debe de ser nuestra actitud. Vamos a Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14 el apóstol Pablo está hablando sobre este problema, no exactamente de la Navidad, pero sobre un problema que había de legalismo, de la gente que se inclinaba hacia las cosas, que decían esto no se debe de comer, esto se tiene que comer, etcétera, etcétera. Entonces, como el apóstol Pablo viene a predicar a los gentiles, nosotros los gentiles no somos judíos de nacimiento, entonces los judíos entendemos que tenían ciertas reglas para poder conectarse, ¿verdad?, con Dios y su forma que llega a ser a veces cultura. Pero vamos a ver lo que dice en Romanos y vamos a leer, yo creo que desde el versículo 1, pero el versículo 14 va a ser el clave para esto. Y si leemos mucha Biblia, pues no nos vamos a disculpar, porque para eso venimos, ¿verdad? Entonces vamos por favor allí desde el versículo 1, si nos pueden poner. Vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 14 dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Escúchame bien, o sea, hay gente que va a llegar contigo y te va a decir, ¿sabes qué? Yo sí creo. Otro va a decir, yo no creo. ¿Qué es la actitud que tenemos que tomar de acuerdo a este versículo? No discutas, tranquilo, no lo lleves al infierno. Son cosas, muchas de estas cosas no tienen que ver con una doctrina de salvación. No va a perder la salvación, ni tú la vas a perder, ni él. Simplemente hay que respetar. Diga conmigo, respetar. Dice, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. No te tengas problema con los vegetarianos. No tengas problema con los que ponen arbolito, los que no ponen arbolito. No tengas problema con, no los satanices a los hermanos que quieren festejar la Navidad de cierta manera, siempre y cuando la esencia no se pierda, que es la esencia, que es el nacimiento de Jesucristo, o lo que Jesucristo vino a hacer aquí a este mundo, que es muy importante. Ahorita vamos a ver más sobre esto. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Aquí está, hermanos, no tenemos por qué estar peleando. Hay gente que dentro de las mismas congregaciones tienen familia y unos aceptan, otros no lo aceptan, y ya porque no lo aceptan entonces ya los satanizan. Tú eres del diablo porque tienes arbolito en la casa. Y dice la palabra del Señor, tranquilo,
Dios los acepta a ellos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por lo que tú dices. No debes de criticarlos ni debes de estar con problemas con ellos. Respétales y acéptales. Vamos más adelante. Quizá ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si queda en pie o cae, y con la ayuda del Señor quedará en pie y recibirán aprobación de él. Versículo siguiente: del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es que, ahí va, vamos con los días. Es que Jesucristo no nació el 26. Está bien, no nació esa fecha. No celebramos una fecha, celebramos un hecho. Hay un hecho, y el hecho es de que Jesucristo vino y nació. Y en ese nacimiento tuvo un propósito. Yo estoy de acuerdo, si sacamos las cuentas, no nació en estas fechas. No nació en estas fechas. ¿Y qué tiene? No hay ningún problema. Vamos a celebrarlo. No estamos celebrando a Osiris. Ahorita lo vamos a ver, porque hay gente que dice, es que ya lo que hicieron fue paganizar cierta fecha, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Si tú, ¿qué fecha cumples años tú, Larry? 16 de agosto. Suponiendo que el 16 de agosto ya nos está diciendo Larry que es cumpleaños de él, pero que ese día también cumple años, supongamos, un narcotraficante famoso, para no decir nombres, ¿verdad? Que hace túneles y se escapa por... No, suponiendo que ese mismo día nace allí y dice, no, ese día lo recordamos porque ese día nació este narcotraficante y ha hecho mucho mal, etcétera, etcétera, envenena a la gente, así que tú no tienes que festejarte. Pero es mi día, espérame, o sea, en esta semana, fíjese, mi esposa cumplió años el 16 de noviembre, ya para un mes, o ya cumplió el mes. En esta semana unas hermanas le festejaron, la invitaron a comer por su cumpleaños, y le dije, no vayas, pues ya tu cumpleaños ya pasó. Y se me queda viendo, le digo, no, es que así le hacen algunos hermanos en relación al nacimiento de Jesucristo. Y dice, no, pues es que no nació esa fecha. Si a ti te invitan, si a ti te dan un regalo, te dan un pastel y te dicen por tu cumpleaños, aunque tu cumpleaños ya haya pasado, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Claro que lo aceptas. Claro que lo aceptas. ¿Por qué? Por agradecimiento a la persona que se acuerda de ti, por reconocimiento que aquella persona está ofreciéndote te está ofreciendo su amor, te está ofreciendo su bendición, te está ofreciendo su amistad. Entonces tenemos que ver todo esto importante. Seguimos, por favor, porque es mucho lo que vamos a leer. Cada uno está plenamente convencido, debe estar bueno, los que adoran a Dios un día en particular, otro lo hace para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos, los que hacen lo hacen para honrar a Dios, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. O sea, adelante. Los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar a Dios y le dan gracias a Dios. O sea, adelante, no hay problema. Mi hermano, que tú no comes carne y que el otro no come verduras, no te pelees con ellos. Que un día celebra tal cosa, no te pelees con ellos, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Y yo quiero que lea conmigo este versículo 8, todos juntos, vamos, 1, 2, 3. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como morimos, pertenecemos al Señor. ¿Cuál es el problema? Y ya vamos a brincarnos hasta el 14, porque si no nos vamos a llevar y necesito decir más cosas. Vamos al versículo 14, por favor. Ya si quieren ustedes leer el capítulo completo, sería muy bueno. Pero dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. No quiere decir que esté mal en sí. Está mal para esa persona.
Así que si una persona dice no se tiene que festejar la Navidad, para él no se tiene que festejar, pero no quiere decir que tiene que generalizar y decir que está satanizando la Navidad. Entonces nadie tiene que truncarte tu forma en la que tú quieres, siempre y cuando sea equilibrada, siempre y cuando sea bíblica, siempre y cuando la palabra del Señor esté. No se confundan, y no estoy diciendo yo que vayan y le den vuelo a la hilacha y que se festejen la Navidad y que vayan a emborracharse. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pongamos sentido y que pongamos un equilibrio en esto para que podamos entonces estar caminando correctamente. Entonces, dejen de pelearse, dejen de criticarse. Doctrinas que no tienen que ver con la salvación no tienen por qué afectar en nuestra relación como iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque de otra manera, ¿dónde estaríamos enviando incluso a nuestros hermanos o nuestra familia que no conoce de Dios y que celebra la Navidad? Si nosotros nos pondríamos al extremo de no festejarla, los mandaríamos al infierno. Pero tenemos que ser cuidadosos. Los legalistas, primeramente puedo mencionar la inmadurez, porque esto nos habla de inmadurez. Nos habla de inmadurez. El capítulo 14 de Romanos nos habla de personas que son inmaduras porque están juzgando, están condenando, están criticando y están discutiendo con otras personas de cosas que a ellos les parece que está mal, y por eso dice: si para alguien está mal eso, es para él. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Ni me vean a mí algunos así como con cara de decir: ¿qué está diciendo el pastor? Pues sí dice la Biblia. Entonces es inmadurez. Cuando nos empezamos ahí a discutir entre cosas, es inmadurez. Vamos a hablar ahora un poquito del legalismo. Los legalistas, el esfuerzo que hacen. Si esa energía y ese esfuerzo que hacen los fariseos y los legalistas lo hicieran para amar a Jesús, wow, otro gallo les cantaría, en serio. Pero mire lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 8 en adelante, versículo 8 al 11. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Principios espirituales del mundo. Escúchame bien, me encantó esta frase que el apóstol Pablo menciona. Principios espirituales del mundo. La gente quiere espiritualizar cosas que son del mundo. Y los legalistas hacen esto. Son principios espirituales del mundo. Y luego dice: pretenden ganarse el favor de Dios al cumplimiento de ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. ¿Por qué? Porque la gente se quiere ganar el favor de Dios cuando Jesucristo vino con un propósito. Y el propósito es precisamente acercar a la gente a Dios y dejar de lado ya el esfuerzo del hombre de querer llegar a Dios, porque el esfuerzo de querer del hombre de querer llegar a Dios se llama religión y religiosidad. Y la religiosidad tiene que ver con el legalismo. ¿Por qué? Porque dice: tú tienes que hacer ciertas cosas para que Dios te perdone, para que Dios haga esto, para que Dios ganes el favor de Dios. Y no, el favor de Dios no se gana con esfuerzos. Ya Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios para poder estar cerca de Él. Nada más. Jesús ya lo ganó. Si no, hermanos, entonces, como dice el apóstol Pablo, ¿cuál es el resultado de toda la enseñanza que les he dado? El apóstol Pablo estaba diciendo: temo mucho que ustedes mismos, que quizá el trabajo tan arduo que hice entre ustedes fue en vano. ¿Por qué? Porque yo les enseñé que todo lo que ustedes reciben es a través de gracia, de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero ustedes siguen haciendo cosas para quererse ganar el favor de Dios, y no se va a poder así. Así no es la manera. ¿Por qué? Porque hay gente, como dice aquí, principios espirituales débiles e inútiles. ¿Qué es algo inútil? Algo que no sirve. ¿Y cuáles son esos principios? Que pretenden ganarse a Dios a través de el favor de Dios a través de cumplir ciertos días o meses, estaciones o años.
que tú no tienes que festejar esa fecha, es esta fecha. ¿Y tengo que hacerlo? ¿No tengo que hacerlo? ¿Eso afecta mi salvación? ¿No afecta mi salvación? Somos tan legalistas que queremos que la gente entre en un cajón que nosotros hemos puesto, como lo hicieron los fariseos, y que la gente tiene que entrar a ese cajón porque si no, no es salva. La salvación no viene ni por una iglesia, ni por un templo, ni por una institución, ni por un pastor. La salvación viene a través de Jesucristo y punto, se acabó. No tenemos por qué estar cargándole a la gente esto. Pero tal parece que hay gente que sataniza, ¿verdad?, ciertas cosas. Y si tú celebras correctamente la Navidad, hasta también a ti te satanizan. Y la gente dice, es que no tienes que hacerlo así. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Ahorita vamos a ver cosas más importantes, o cosas que siguen siendo importantes. Porque se piensa que es más santo a través de su esfuerzo. La gente piensa que es más santo a través de su esfuerzo. Colosenses capítulo 2, versículo 16. O sea, tal parece que Pablo se encontraba no solamente con una iglesia en Romanos, sino también se encontraba con la iglesia de Colosas, se encontraba con la iglesia de Tesalónica, se encontraba con la iglesia de Éfeso, se encontraba con diferentes congregaciones que tenían este problema acerca de la condenación por ciertas cosas que tenían que guardar. Y dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebren ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. O sea, mira, si alguien de aquí no quiere celebrar la Navidad, no la celebre. Yo no tengo problema con eso. Ni nadie tiene que tener problema por el hermano que no quiere celebrar, que no la celebre. No hay problema. Si para él está mal, ¿para quién está mal? Para él. Si él piensa que está mal para él, no para mí. Y es lo que la Biblia, me encanta la palabra de Dios, porque siempre nos da un equilibrio, nos da ese equilibrio. Y por eso ese libro que estoy a punto de escribir, y ya platiqué el otro día con los muchachos, el miércoles estaba platicando con algunos de los chicos que están aquí de Ujieres, y padrísimo, porque decíamos cosas que eran extremas de un lado o de otro, y veíamos el equilibrio, la importancia del equilibrio en todo esto. Y voy a hablar del tatuaje, voy a hablar del alcoholismo, voy a hablar de un montón de cosas, de un montón de temas que tiene que ver con un equilibrio que tenemos que tener en ese aspecto, ¿sí? Por ejemplo, el tatuaje, les voy a adelantar algo. Yo estoy de acuerdo si hay una persona que se ha tatuado, pero no conoce de Dios y llega a los pies de Cristo, pues padrísimo. Pero no entiendo por qué hay personas que ya estando en el camino del Señor se quieren tatuar o se tatúan. Ahí sí ya no. Y tengo ciertas razones para guardar ese equilibrio. Claro, hemos ido a la penitenciaría para compartir la palabra del Señor. Ahí te encuentras un montón de gente, varones grandotes, así, pelones, tatuados de todas partes. Te dan miedo, están tatuados hasta de la cara y te dan miedo. Pero los ves cuando han aceptado a Cristo, y los ves llorando, y los ves entregados al Señor. Ni modo de hacerlos a un lado porque están tatuados. Pues no. Pero ya una persona que está en Cristo Jesús, ¿cómo es posible que tiene la capacidad de querer pensar, si es que piensa, ¿verdad?, el querer tatuarse al no aceptarse tal y como Dios lo hizo? Es como, yo les decía, es como si tuvieras no sé, un carro, un Ferrari, o un Aston Villa, ¿no? Algo así, de esos carrazos. Si alguien llega, por ejemplo, de una tiendita, y te dice, oiga, ¿me da chance de ponerle esta calcamonía a su carro? Tú vas a decir, no, me lo vas a echar a perder, porque no va a tener una imagen correcta ese carro. No necesita nada, porque ese carro está perfecto así, sin ninguna calcamonía. No lo vas a embellecer, al contrario, lo vas a corrientar. Eso pasa con aquellas personas que se tatúan al conocer ya de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que no aceptan tal y como Dios los hizo. Entiendo las personas que al tatuarse porque no conocen a Dios, lo hicieron así.
porque no había todavía un pensamiento correcto en sus vidas. Entonces hay muchas cosas que tenemos que equilibrar, hay muchas cosas que tenemos que ver, hay muchas cosas. Por ejemplo, ayer mismo que estaba platicando con esta persona de la radio, y él me decía, él es de Monterrey, y yo le preguntaba también algo y en relación a las iglesias. Le digo, oye, ¿cómo está en cuestión de iglesias allá? Dice, no, pues allá las iglesias son como tienditas. Allá cualquier persona que se le ocurre poner una iglesia la pone. El problema es que algunos la ponen por visión y otros la ponen por división. Entonces, ¿dónde está el asunto? Vamos a guardar el equilibrio allí. ¿Sí? Entonces son cosas en las que no me estoy saliendo del tema, sino simplemente queremos equilibrar las cosas. Por eso la palabra del Señor dice, porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. O sea, si las celebras o no las celebras, no tenemos problema. No tenemos problema. Nos une algo: Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos une, y somos uno en Cristo Jesús. Tenemos diversidad de pensamientos, y está bien. Santiago capítulo 4 versículo 12 nos habla en relación también a esto, que nosotros no tenemos por qué estar juzgando ni condenando a la gente. Dice, solo Dios, quien ha dado la ley. ¿Quién es el que dio la ley? ¿Y quién es el que se encarga de que se cumpla? Dios. Él es el juez. Nosotros no somos jueces de la gente. Él es el juez. Diga conmigo, Él es el juez. ¿Sí? Solamente Él tiene el poder para salvar y destruir. Tú no puedes decir a la persona quién es salva y quién no es salva, porque ¿quién conoce el corazón? Dios conoce el corazón de las personas. Entonces solo Él, dice la palabra del Señor, solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Y cuál es la respuesta? Ninguno. Diga conmigo, ningún derecho. No tenemos ningún derecho para juzgar a nuestro prójimo. ¿Se acuerda cuando Jesucristo habló acerca de que los que juzgamos, que estamos viendo la paja del ojo de nuestro hermano, pero no vemos el poste de luz que está en nuestra? Bueno, es una viga, ¿verdad? Pero si lo hacemos esa comparación, así es. ¿Han visto los postes de luz esos de madera? Así es. Pero no ves el poste de luz que está en tu ojo. Vamos a ver algo importante. Ahora vamos a ver los que aceptan y los que festejan. ¿Por qué lo hacen? ¿Quién celebró la Navidad en la Biblia, en la palabra de Dios? Vamos a ver algunas cosas. Ya les hablé un poquito sobre esto, aunque voy a rescatar todavía ciertos puntos de legalismo. Pero vamos a ver. La Navidad no es una fiesta pagana. Y ahí les va. Ahí les va. Lucas capítulo 2 versículo 8 al 10. Si para alguien es una fiesta pagana, lo es para él. Para mí no, porque tengo bases bíblicas. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, estaban asustados, pero el ángel los tranquilizó. Fíjense, escúchame bien. ¿Qué fue lo que tranquilizó? La noticia, no tanto el ángel, porque el ángel les dio miedo, ¿verdad? El ángel les dio miedo. ¿Qué los tranquilizó? La noticia. Diga conmigo, noticia. Las buenas nuevas se empiezan en el nacimiento de Jesucristo, porque eso ha venido el reino de Dios a este lugar. Y dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Esto es la Navidad, la alegría que tiene que venir a la gente cuando reconoce que Jesucristo vino a este mundo con un propósito: para salvar a los perdidos, para buscar y hallar y salvar y rescatar aquello que se había perdido, porque Jesucristo a eso vino. ¿Qué es lo que tiene que traer la Navidad? Gran alegría en nuestras vidas. La alegría no debe de radicar, desde luego, en una
cena, en un regalo, en el árbol, no debe radicar en eso. Yo lo entiendo. La alegría radica en Jesucristo, nuestro Señor, que nació en ese tiempo, pero cuando nace en el corazón de la gente, entonces produce alegría. Y por eso dice, el Salvador. Oh, Jesucristo vino como un Salvador. ¿Y cuántos han encontrado ese Salvador? ¿O a cuántos los ha encontrado ese Salvador? Sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Ha nacido. Eso es lo que va a propiciar alegría, lo que va a propiciar gozo. No es el árbol. Por eso el árbol no tiene que ponernos enojados, ni en controversia, ni estar en contra de alguien, ni juzgando, ni condenando. Ni las esferitas, ni los regalos, ni la cena. Eso es parte de, siempre y cuando Jesucristo sea el centro de nuestra reunión. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría. ¿Cuánta alegría? Gran alegría, mucha alegría. No legalistas. La Biblia habla del gozo. ¿Qué gozo tenemos? Y mire lo que dice más adelante, versículo 11, versículo siguiente, perdón. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. O sea, te da la imagen. Ahora nosotros podemos recordar que Jesucristo nació, fue un bebé, vino y nació con un propósito. Siguiente versículo, el versículo 16, perdón, vamos hasta el versículo 16. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba ¿quién? El niño. Escúchame bien lo que dice. Estaba un niño acostado en pesebre. Siguiente versículo. Después, al verlo, los pastores contaron todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. ¿Acerca de quién? Fíjense, esto es algo tan importante. ¿Por qué el ángel no les dijo: espérense hasta que él crezca y empiece su ministerio y va a haber gozo? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué es la importancia? La importancia de que Jesucristo nació, vino a este mundo con un propósito y nació siendo niño. Y por eso nosotros, Navidad tiene que ver con nacimiento. Que otras personas lo tergiversen, bueno, esa es otra onda, ese es asunto de ellos. Pero si tú dices, es que ese día también Osiris se festeja y todo esto, ok, te voy a dar una razón. Si yo le doy un cuchillo a una ama de casa que va a cocinar y le doy un cuchillo a un asesino, ¿está mal que el cuchillo? ¿Cuál es el problema? ¿El cuchillo? La persona. Depende del uso que se le dé al cuchillo. Y si tú dices, es que no, es que pues la Navidad no, ahí te va. No partas cebolla con cuchillo, pártelo con los dientes. ¿Por qué? Porque hay gente que asesina con cuchillos. Entonces los cuchillos son del diablo. Yo me podría poner en esa postura, ¿no? Y decir, los cuchillos son malos porque asesinan a la gente. Así que no, bueno, entonces ¿vas a partir una cebolla con los dientes? ¿Con las uñas? ¿Con qué? Depende del uso que se le dé. ¿El dinero es bueno o es malo? Depende del uso que se le dé. ¿El sexo es bueno o es malo? Depende del uso que se le dé. Si se le da en su perspectiva bíblica, en su perspectiva cristiana, en su perspectiva como Dios lo ha puesto, es bueno. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que guardar ese equilibrio sobre estas cosas. Mire, estamos en el versículo, vamos al 18 por favor. Dice, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Siguiente. Sí. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Versículo 20. Los pastores regresaron a sus rebaños. ¿Cómo regresaron? Glorificando, alabando a Dios por lo que habían visto y oído, todo lo sucedido tal como el ángel les había dicho. Fíjense lo que produce el nacimiento de Jesucristo. Y cuando entendemos el propósito por el cual Jesucristo vino, entonces nuestra reacción y nuestro sentir debe de ser glorificar y alabar a Dios porque ha venido la salvación a nuestra vida. ¿Sabe por qué es tan importante el nacimiento de Jesucristo? Porque hay mucha gente que todavía lo está esperando.
Hay gente que está esperando la salvación, está esperando al Mesías. ¿Sabía usted que muchos judíos están esperando todavía que nazca el Mesías? ¿Y por qué a nosotros se nos ha revelado que ya nació el Mesías y que hubo un cumplimiento de un montón de profecías que hubo a través de la historia de Jesucristo mismo, incluso de su nacimiento? Porque es importante su nacimiento. No podemos dejarlo de lado y decir solamente que es importante el ministerio de Jesús. Es tan importante el nacimiento de Jesús que lo menciona la palabra de Dios y menciona las cosas que hubo en ese tiempo: manifestaciones del cielo, apariciones de ángeles, manifestaciones a través de la palabra, de las buenas noticias, y gran gozo a toda la gente. No cuando Jesucristo comenzó su ministerio, sino cuando Jesucristo nació. Ahora, el problema de algunas personas que dicen: es que Osiris, es que Roma, es que todo esto viene de Roma. Ok, estos festejos se paganizaron. Ok, vuelvo a repetir: no celebramos una fecha, celebramos un hecho. Si usted dice que todo lo que Roma está mal, las calles, ¿saben quién fue los primeros que pavimentaron calles? Los romanos. Pues te invito a que no camines por calles pavimentadas. ¿Sabes quién fue los que inventaron los baños públicos? Los romanos. Te invito a que no uses un baño público, que te hagas en los pantalones, perdón la expresión, que te hagas en los pantalones porque no crees y no quieres paganizar tu vida. ¿Sabes de dónde es el origen del pandero? El origen del pandero es egipcio. Y Dios dice: alábenme con panderos. Decían por allí en mi tiempo de joven: échate ese trompo a la uña. Él dice: alábenme con panderos, con un instrumento que usaban los paganos, con un instrumento que usaban para adorar a otros dioses. El Señor dice que lo adoremos, sí, porque no se trata del instrumento, se trata del corazón. Cuando nosotros adoramos a Dios con todo nuestro corazón, cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, por eso el apóstol Pablo dice: todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, tienes que hacerlo para Dios, y no para los hombres, y no para agradar a la gente, ni para tratar de ser más santo, porque la santidad no viene a través de los esfuerzos del hombre, sino a través de la relación y la comunión con tu Dios. No puedes satanizar. Mira, es más, el día es irrelevante. Diga conmigo: el día es irrelevante. Es irrelevante. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo no cumple años. Hay gente que luego dice: es el cumpleaños de Jesús. No es cierto. No es el cumpleaños de Jesús. Jesús es eterno. Jesús no cumple años. Simplemente Él nació. Mira, Colosenses capítulo 1 versículo 17 nos habla acerca de Jesucristo. Hay gente que dice: ay, es que Jesucristo nació en esa fecha y por eso no, espérame. En primer lugar, ni siquiera estamos celebrando un día porque Jesucristo haya nacido, o estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. No es cierto. Jesucristo es eterno. Dice la palabra del Señor: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Ese es nuestro Jesucristo. Cuando la palabra del Señor nos habla de personajes que dicen: Él era antes que yo. Por ejemplo, Juan el Bautista menciona que Jesucristo era antes que él. ¿Y quién nació primero? Juan el Bautista. Entonces, vamos a ver todo esto. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Nos está yendo el tiempo, así que tengo que darle más, acelerar un poquito aquí. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice de la siguiente manera: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, o sea, así es, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Entonces celebramos su nacimiento, hermanos,
¿Pero por qué es el día de una celebración pagana? No, porque es un hecho de que Él nació. Y porque es una realidad y porque es importante que la gente pueda saber que hay un nacimiento y que a través de ese nacimiento hay un propósito. Todo nacimiento tiene un propósito, especialmente el nacimiento de Jesucristo tuvo su propósito de traer salvación a este mundo. Por eso cuando el ángel se revela a los pastores y les dice: yo les traigo buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias que iban a causar gran gozo? Ha venido la salvación, porque ha nacido el Salvador, Jesucristo. Y por eso el nacimiento de Jesucristo es tan importante en nuestro tiempo, que tenemos que rescatarlo de una manera correcta. Ahora, Mateo capítulo 2 versículo 1 y 2. Mateo 2, 1 y 2. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por este tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos la estrella mientras salíamos y hemos venido ¿para qué? ¿Qué produce el nacimiento de Jesús? Adoración celestial. No solamente produce buenas noticias, no solamente produce gozo y gozo perfecto, gozo, gran gozo, como dice la palabra del Señor. Tiene que producir adoración. Por eso tú y yo, cuando ahora que el próximo domingo, que es el día en que nos reunimos en la noche con la familia, si es que lo haces así, celebra adorando a Dios, celebra adorando a Jesucristo. Que sea más importante Jesucristo, que no se te olvide recordar el propósito y la verdadera Navidad, que es: Jesucristo ha nacido. No nos reúnen los regalos, no nos reúne la cena, no nos reúne la música, no nos reúne ni siquiera la familia. Nos reúne el hecho de que Jesucristo nació con un propósito y Él quiere que todos seamos salvos. Esa es la Navidad. Eso es lo que tenemos que rescatar. Por eso yo les decía, vamos a equilibrar. No voy a estar ni del lado de los que satanizan, de los legalistas, ni al otro extremo también de decir todo está bien o todo está mal. No. Entonces, celebramos su nacimiento. ¿Por qué es un día de celebración pagana? Porque los que lo hacen así, pues que lo hagan así. Tú vas a ir por ejemplo, yo cumplí años el 30 de noviembre. Y si yo voy a algunas de las noticias en el Facebook o donde me den las noticias, y si ese día fue un día en donde mataron personas o donde hicieron atrocidades, ya no voy a festejar porque ese día se cometió algo malo. Claro que no. Yo les digo, pues me quieren festejar, pues yo me dejo. Mucha su insistencia y poca mi resistencia. Y ven el pastelito, ¿verdad? Y el mole y el arroz y el frijolitos y las tortillitas hechas a mano, y para que les dé hambre a todos. En el Salmo 118 versículo 24, ¿cuál es un día malo y cuál es un día bueno? ¿Cuál sería un día malo y cuál sería un día bueno? A lo mejor, escúchame bien y no quiero ofender a nadie, pero si en un día se le muere el familiar a alguien, pero ese mismo día a una persona se gana la lotería o le dan un premio, un regalo, no sé, algo, o es su cumpleaños, ¿qué es lo que está mal? ¿El día? ¿El día está mal? Para uno sí y para otro no. Pero dice la palabra del Señor: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Si independientemente de lo que la gente haga y de lo que la gente festeje, yo me voy a alegrar porque Dios es el que me dio este día. Y yo me gozo porque este día lo hizo el Señor, y me gozo y me alegro en él. Él es mi gozo, Él es el que llena mi corazón, Él es el que en el cual me hace sentir pleno, me hace sentir satisfecho. No celebramos, vuelvo a repetir, no celebramos a Osiris. Dios es soberano y Él merece que nosotros lo adoremos. Todo lo que respira, alabe al Señor, alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios. Mira, el diablo no crea cosas.
Él solo las corrompe y las tergiversa. Y por eso te va a hacer sentir que muchas cosas están mal y que no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere apartarte del gozo, quiere apartarte de la celebración, quiere apartarte de gozarte en el Señor, de alegrarte en el Señor, de celebrar que Jesucristo vino. Y por eso empieza a cambiar, a tergiversar, a cambiar las cosas y hacer que la gente piense, corrompa lo que Dios ha hecho. El día no debe de ser corrompido. ¿Por qué? Porque el día lo creó el Señor para gozarnos y para alegrarnos en Él. Es que el árbol es del diablo. No, el árbol es del bosque, ¿no? Hasta donde yo sé, es del bosque. ¿O no? ¿De cuándo acá le diste al diablo los árboles? Si Dios los creó. Si te juntas en esta Navidad para recordar que Jesús nació con un propósito, adelante. Pero no te juntes para emborracharte. No te juntes para hacer cosas que no son correctas. ¿Los cuchillos son de Dios o son del diablo? ¿El dinero es de Dios o es del diablo? Hay gente que lo dice es del diablo. Bueno, entonces dámelo a mí. Yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Yo como le dije una vez a un familiar que le habían dado ahí un dinero. Y le dije, no te preocupes, yo te ayudo a gastártelo. Entonces, ¿qué recordamos? ¿Dar regalos? ¿Qué recordamos? ¿Cena? ¿Qué recordamos? ¿Reunirnos? ¿Qué recordamos? ¿Música o recordamos a Jesús? Que Él sea el centro, hermanos, de esto. Celebramos el cumplimiento de una promesa. No esperamos a que venga, Él ya vino. Él ya vino y es lo importante. Mucha gente está esperando que venga, pero nosotros sabemos que ya vino. Dios preservó escritos incluso de más de 20 personajes históricos que no son cristianos o que no fueron cristianos. Preservó para que se conociera la vida de Jesucristo. ¿Sabes tú que hay más de 20 escritores históricos? O sea, que nacieron en ese tiempo, que estuvieron en ese tiempo y que supieron y que escribieron y que te dan a entender cómo nació Jesucristo. Las cosas que nacieron son gente que no son cristianas, pero allí están. ¿Quieres conocer algunos de ellos? Pues busca la vida de Tácito, Suetonio, Luciano, Flegón, iba a decir Fregón, pero Flegón, Maclovio, Juvenal Séneca, el emperador Adriano, Trajiano, Marco Aurelio, gente histórica también como Claudio Josefo, como Plinio el joven. Todos ellos son gente histórica que escribió de la vida de Jesús y confirman la historicidad de Jesús. ¿Quién es Cristo para nosotros? Con esto termino. ¿Quién es Cristo para nosotros? Lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 9 versículo 2. El pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará ¿qué? La luz. ¿Sabe de qué está hablando? Del nacimiento de Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero dice, el pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. No va a estar otra vez en la oscuridad. No va a estar otra vez metido, sumergido en las cosas que no son. No va a estar otra vez en la oscuridad. Versículo siguiente, versículo 3. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín. Escúchame bien, aquí hay algo muy importante. Dice, cuando la gente se goza en la cosecha. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Sembrar o cosechar? Cosechar, ¿verdad? Sembrar, híjole, cansa, pero cosechar alegra. ¿Por qué? Porque estás cosechando todo lo que ya habías sembrado. ¿Se acuerdan aquella historia donde habla la palabra del Señor acerca de Gedeón, de cómo los madianitas llegaban y quitaban toda la cosecha y les robaban, mejor dicho, al pueblo de Dios, les robaban la cosecha, se la llevaban, hasta que Dios levanta a un hombre llamado Gedeón y lo convierte en un libertador, y ese libertador hace que nuevamente el pueblo pueda disfrutar de sus cosechas. ¿Por qué? Porque echa fuera a sus enemigos.
Jesucristo vino, por eso dice aquí: alegran ante ti como la gente que se goza en la cosecha, porque ahora nosotros celebramos y ahora nosotros disfrutamos lo que el Señor nos ha permitido cosechar a través del sacrificio de Jesús. Somos bendecidos por ello. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Llegó nuestro libertador, rompió el yugo de la esclavitud, rompió el yugo del opresor, como lo hizo Gedeón en ese tiempo. Jesucristo ahora vino y rompió el yugo del opresor. Nosotros no estamos ahora oprimidos por Satanás para siempre, porque vino nuestro libertador. Siguiente versículo, por favor. Pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército ¿de qué? De Madián. Allí está la historia de Gedeón. Ahí está. Tú lo hiciste, Señor, y lo vas a volver a hacer, pero ahora ya no con un pueblo, lo vas a hacer con todo el mundo, porque vas a levantar a un Salvador llamado Jesucristo, que va a romper el yugo de la esclavitud y vamos a ser libres en el nombre de Jesús, porque Satanás ya no va a tener parte ni suerte en nuestras vidas. Siguiente versículo. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Ya no necesitarás aquello. ¿Sabes qué? Ya no necesitas tú derramar sangre. La sangre preciosa de Jesús ya fue derramada en la cruz y fue suficiente para que nosotros pudiéramos ser libres y libertados. Y por eso dice: pues nos ha nacido un niño. No dice espérate a que sea su ministerio, espérate a que cumpla 30 años, espérate a que se comience la manifestación de su ministerio, a que empiece a haber milagros a través de sus manos, a que empiece a predicar la palabra. No dice así, dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso. Este es el propósito por el cual Jesucristo vino. Y si tú estás celebrando y festejando la Navidad, tienes que saber que hay alguien al que tú estás celebrando y es un consejero maravilloso. ¿Necesitas consejo? Ve con el Señor. El Señor te va a dar un consejo maravilloso. Un Dios poderoso, un Padre eterno, un príncipe de paz. Lo que nosotros necesitamos al celebrar la Navidad y el enfocarnos correctamente es reconocer que Jesucristo lo es todo para nuestras vidas y suple y cumple todo lo que nosotros necesitamos. En Él está, hermanos, la felicidad. No es el regalo, porque el regalo se te termina. Algunos ya ni se acuerdan qué les regalaron el año pasado, ni se acuerdan qué cenaron el año pasado, ni se acuerdan qué música escucharon el año pasado. Es más, algunos ni siquiera se acuerdan los que estaban reunidos el año pasado. Pero que haya un propósito y un enfoque correcto y decir: Jesucristo, tú eres el motivo de nuestra celebración. Tú eres el motivo. No importa que otros celebren diferente, no importa que otros lo satanicen, para nosotros tú eres suficiente. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya, Señor, gracias. Cuando le pusieron ese nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, es suficiente. Es por eso que cuando nosotros reconocemos a ese admirable consejero, ¿qué nos admira? ¿Qué nos admira? Que te admire Dios, que te admire las cosas que Dios hace, que todavía tengas la capacidad de asombrarte de lo que Dios hace. Que te asombres cuando veas todavía un árbol, cuando veas unas flores, cuando veas algo, cuando veas tus hijos, cuando veas tu cuerpo. Que te asombres y que digas: wow, Señor, qué maravilloso eres. Eres admirable. Las maravillas de Dios son únicas. Que te admires del consejo del sabio. Por eso dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Guarda la palabra de Dios, que es el buen consejo. Un Dios fuerte.
Tenemos un Dios poderoso, no un niño que tenemos que arrullar y que cuidar y que vestir. Él nos libró de todo el mal y Él nos quitó la opresión del enemigo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: papá, Padre eterno? Los padres terrenales a lo mejor fueron buenos, fueron malos, murieron, algunos están quedados huérfanos, abandonados, pero Él es tu Padre eterno. Él no es un gobernador, un presidente, un diputado. Él es Dios. Aunque mi padre y mi madre me hayan dejado en esta tierra, con todo tú eres mi papá. Tú cuidas de mí, tú estás conmigo. Él es nuestro Dios. Él es poderoso. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. La paz no viene de lo externo, sino de lo eterno y de lo interno. No está en el dinero, en la casa, en el trabajo, en el carro, en una cena. Está en Cristo, en nosotros. Habla con Dios. Habla con Dios y dile: Padre, tú eres el centro de mi vida. Que tú seas mi celebración, que tú seas mi gozo, que tú seas, Señor, en mi vida. Que yo pueda en este próximo domingo rescatar, y en estos días hablar con la gente y decirle del propósito de la Navidad, que se puede celebrar la Navidad de una manera correcta, enfocada, con un propósito claro, bíblico, en el cual nosotros podemos disfrutar un tiempo, Señor, de celebración, en donde podemos celebrar que Cristo vino, nació con un propósito, y el propósito es salvarnos, darnos vida eterna. En el nombre de Jesús, ayúdanos, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús, te adoramos. Voy a pedir que hagamos algo en esta hora antes de entregar este micrófono. Júntense, por favor, allí. Júntense uno con otro, ya sea tomados de la mano. Levanta la mano del hermano que está ahí a tu lado. Y dile: Padre, las buenas de gran gozo han llegado a nuestras vidas. Y hoy recordamos que Jesús vino, nació y cumplió el propósito divino, eterno, perfecto del Padre: salvarnos a cada uno de nosotros. Te adoramos juntos. Aquí estamos, Señor, un pueblo tuyo, un pueblo unido. Nos unimos, Señor, juntos podemos adorarte, podemos bendecirte, podemos glorificarte, podemos darte toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús, no solamente ángeles, pastores y sabios te adoran. Aquí hay un pueblo, Señor, que reconoce tu magnificencia, Señor, tu grandeza, tu poderío, Padre. Y te adoramos con todo nuestro corazón y declaramos que Jesucristo es el Señor, es el Salvador del mundo, es nuestro Dios, es el príncipe de paz, es el Padre eterno, es el consejero. Eres todo para nosotros, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te honramos, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra.
en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos en estos días, Señor. Bendíceles enfocarse correctamente acerca de estas festividades que estamos teniendo, Señor, o que se están teniendo, de recordar que Jesucristo nació y que Jesucristo, aunque nació hace tiempo, ya no es un bebé que tenemos que arrullar, sino que ahora es nuestro Dios, Padre eterno. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Sí. Qué bendición, ¿no? Vamos a pasar al tiempo de nuestras ofrendas. Si quiere tomar su lugar, hermano, no nos vamos a tardar mucho. Quiero que me acompañe a Malaquías 3. Ay, perdón, es que se me está trabando esto. Vic, ¿me puedes pasar mi iPad mejor? Si tiene la oportunidad de comprarse un Android, le recomiendo que la desaproveche. Ay, verdad. Ahí está. Gracias. Malaquías. Libro de Malaquías, capítulo 3. Voy a leer el versículo, desde el versículo 6 en la Reina Valera 60. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las guardaste. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí Dios primeramente le reclama al pueblo y le dice: ustedes me han robado. Y ellos dicen: ¿qué te hemos robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. Y después dice: por esa razón ya han sido malditos, ¿sí? Sin embargo, si ustedes hacen esto de traen los diezmos al alfolí y procuran la casa de Dios, dice: pruébenme y van a ver lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice Jehová de los ejércitos: si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Vamos a poner atención a lo que sigue. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Una de las cosas por las cuales ofrendamos no es solamente para no evitar ese juicio delante de Dios, sino también una de las consecuencias de ofrendar con alegría es la protección de Dios. Ahorita en la mañana mi papá me comentó que ayer le chocaron por detrás muy fuerte. Y si ahorita que salen ven el carro, solo tiene la pintura está apostillada. Entonces él nos explica cómo puede ser que un carro, que era un Jetta, los Jettas también son fuertes, que le dio tan fuerte, el carro solo tiene un rasguño. ¿Sabes algo? Es el favor de Dios actuando. Es la protección, la promesa de Dios cumplida en ese lugar. Y es lo que Dios nos promete, y es lo que estamos invitando a que tú seas partícipe, que cuando tú haces ofrendas y diezmas, aunque vengan
los ladrones, tú vas a ser invisible para ellos. Aunque venga alguien a quererte hacerte daño, sus planes van a ser frustrados. Y a lo mejor, aunque piense él que sí te hizo daño, no te va a afectar, porque Dios va a traer una bendición mayor para ti. ¿Cuántos lo creen? Así que yo te pido que pongas ahí tus diezmos o tus ofrendas, que lo tomes en tus manos. Y vamos a orar, vamos a dedicarlo a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión. Gracias, Señor, porque esto que tenemos en nuestras manos es prueba de que tú eres fiel. Y hoy, Señor, te damos gracias por esto. Y hoy queremos honrarte con nuestros bienes, reconociendo que todo lo que tenemos es gracias a ti, reconociendo que todo lo que somos, Señor, es debido a ti. Y por eso te damos una parte de lo que tú nos has dado, Señor, agradeciéndote. No te damos con tristeza, no te damos por necesidad, sino que te damos con un corazón alegre y agradecido. Recibe estas ofrendas, Señor. Te pedimos, Padre, que recursos que sean recolectados puedan ser llevados o administrados de manera sabia, según la guianza de tu Espíritu Santo, con el fin de extender tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Le voy a pedir a los sugieres que pasen. Y en cuanto a los avisos, estamos al cierre de año. Ya la mayoría de los grupos ya están acabando sus actividades. Ya solamente queda el miércoles. Bueno, perdón, el domingo vamos a tener bautizos, ¿sí? El 24, vamos a tener un solo servicio, pero vamos a tener bautizos. Eso me lleva al miércoles. Todas aquellas personas que no se han bautizado y quieren tomar este paso de fe y quieren aprovechar esta oportunidad, pueden ahí anotarse con el pastor Juan Carlos Saldaña. Allá está de ese lado, para que el miércoles a las 7 de la noche puedan tomar la plática antes del bautismo. Entonces, si alguien está interesado en bautizarse, ahí acérquese con el pastor Juan Carlos Saldaña para que puedan ponerse de acuerdo y se inscriba en las clases que van a tener el día miércoles. Ahora sí, el día domingo tenemos un solo servicio, ¿sí? Sé que algunos están más cómodos más temprano porque tienen más tiempo, pero vamos a tener un servicio a las 10 de la mañana. Vamos a procurar no ser muy largos para que todos aquellos que necesiten organizar porque reciben gente en su casa, porque van a otro lugar para celebrar con su familia, puedan tener la mayoría del día libre. Pero es importante que vengamos, bueno, ya lo escuchamos, y celebremos lo importante, ¿sí? Que celebremos el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, hermanos, no falten. Los invito a que asistamos. Vamos a tener un tiempo especial. Vamos a tener un tiempo con participaciones, con alabanzas afines. Entonces, les invito a que vengan y sean partícipes de todo esto. Y ya por último, el siguiente domingo, que es 31, vamos a tener también un solo servicio a las 10 de la mañana. Entonces, domingo 24 y domingo 31, un solo servicio a las 10 de la mañana. También si alguien ya finalizó su tiempo, su periodo para aportar para la renta, de promesa para aportar para la renta del lugar, y quiere seguir participando, puede acercarse con la hermana Pati Leija. Ahí ella está anotándolos por si alguien quiere renovar su participación o renovar su compromiso. Y si alguien no está participando y quiere aportar para pagar la renta de este lugar y poder ser de bendición para más personas, ahí puede acercarse con ella y comprometerse. Y los que ya están anotados pueden acercarse para dar su aportación, la cual les agradecemos mucho. Serían todos los avisos por este domingo. Entonces vamos a ponernos de pie para terminar.
Padre Santo, te damos gracias por este tiempo hermoso en tu presencia. Gracias por darnos la oportunidad de ir, Señor, hacia ti, a tus pies, Señor, y alabarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque hemos recibido palabra de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y podemos ser bendecidos. Ahora que vamos a nuestras casas, te pedimos que nos lleves con bien. Yo te pido que tú extiendas un manto de protección sobre cada una de las familias de los que están aquí. Señor, que tus ángeles acampen a su alrededor, que tú guardes su entrada y su salida. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien. Y te pedimos que esta semana podamos disfrutar, Señor, que nos des la oportunidad de ser de bendición para los demás y que podamos ser portadores de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, estamos despedidos, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Gracias.